Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Quiero compartirles la palabra de Dios según Mateo 20, del 25 al 28. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús llamándolo dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo estas palabras a los discípulos, y estas palabras hacen eco en la vida de cada uno de nosotros. La iglesia del Señor, que es, digamos, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, que nos ha perdonado, nos ha pasado de muerte a vida, cuando todos estábamos condenados y digamos que ya estábamos, ya teníamos una culpa, y la paga de nuestra culpa era el castigo eterno. Pero Jesús dio su vida en rescate. Solo a través de Cristo pueden todos los seres humanos encontrar paz eterna, gozo eterno y salvación eterna. Y las naciones están hambrientas de poder, los gobiernos están hambrientos de poder. Y el ser humano mismo, en las áreas a las que se dedica para vivir, quiere poder. Pero la iglesia de Cristo Jesús ha sido por siempre levantada para servir, para amar, para dedicarse y dar la vida por los demás. Hay una diferencia gigantesca, grande, entre los que sirven por un salario en los gobiernos, ocupando muchas posiciones y queriendo cada vez más poder. Igualmente pasa en el mundo empresarial. Pero la iglesia no es una empresa. La iglesia no es un gobierno humano hambriento de poder. Dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y eso es verdad. Mire su país, mire su nación, mire el mundo. Los gobernantes están enseñoreados de todas las naciones, y eso no va a cambiar nunca. Dicho eso, los que son grandes, dice, ejercen sobre ellas potestad. Y eso no va a cambiar nunca. Desde los tiempos de Jesús es, antes de Jesús y ahora también. Y eso no va a cambiar nunca, hasta solamente cuando venga Cristo a poner su reino milenial y a poner, hermanos amados, el único rey de reyes y señor de señores que existirá. Es Jesucristo, y Dios nos gobernará, y Dios nos alimentará con su luz, con su presencia. Y hoy día los cristianos, la iglesia de Cristo, debe entender esa gran verdad. Si bien es cierto, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Pero servimos, y debemos servir al prójimo y dar la vida por ellos, tal como Cristo, el Hijo del Hombre, Jesús, el Salvador, ese Rey de Gloria que va a establecer su reino para siempre, para toda la eternidad. Y ahí sí ya no van a tener potestad los gobernantes ni los señores grandes. Ya no, ahí se acabó la fiesta, se acabó el poder, y solamente habrá un poder, el de Cristo Jesús, gobernando para siempre. Aleluya, que eso suceda. Sí, ven Señor Jesús, amén. Eso es lo que la iglesia dice. Los ministros no estamos para ejercer autoridad impositiva, como que fuéramos gobernantes o jefes o gerentes de una empresa o de un gobierno. Somos servidores. Somos quienes reciben a los que vienen con muchos daños espirituales, emocionales, físicos y de todo tipo, y los reciben con amor en la iglesia, y los reciben con una palabra de aliento, con consejo, con orientación, que les damos de la luz que Cristo nos da. Iluminamos también sus vidas que vienen del mundo, así como la nuestra llegó llena de oscuridad, llena de lodo, y necesitamos que nos
discipularan, que nos orientaran, que nos formaran. Así, el ser humano va a necesitar siempre de Dios y se va a acercar a Dios. Y en ese momento que encuentre una iglesia dispuesta a servirles, una iglesia dispuesta a dar su vida por ellos, no para dañarlos, no para criticarlos, no para ofenderlos, no para maltratarlos. Así ya venimos del mundo. Una iglesia, un hermano y una hermana dispuesta a amar, dispuesta a perdonar, dispuesta a apoyar, dispuesta a servir al prójimo. Y eso sí es premiado. Eso sí es reconocido por Jesús cuando alguien da su vida, así como Él, para servir. Porque Él vino para servir, siendo Rey, siendo el Dios de gloria, siendo, amados hermanos, no escatimó a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. La iglesia debe despojarse. La iglesia debe despojarse. Por mucha autoridad que tengas en una empresa, en tu trabajo secular, no puedes ir a la iglesia a eso. A querer ser jefe de los hermanos y de las hermanas o de las personas que Dios ha puesto a discipular. Debes amarlos, debes orientarlos, debes servirles. A eso Dios nos ha llamado, a servir. Dios ha llamado a la iglesia a servir. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Yo te motivo a que si escuchaste este video, este mensaje, yo sé que no es el mensaje que tal vez querías escuchar hoy, pero déjame decirte que hay un gran poder en el que entiendas que somos llamados a ser humildes, mansos como Jesús, dedicarnos al servicio. Si eres grande en un gobierno, en la iglesia vas a servir. Si eres grande en una empresa, en la iglesia vas a servir, vas a amar, vas a discipular, vas a servir a los demás, a amarlos. Si eres grande, eres jefe, supervisor, mandas allá en la empresa, en el gobierno, o donde trabajas, en tu negocio, pero aquí en la iglesia somos llamados a ser uno en Cristo Jesús, a servir, a ser unidos, a amarnos. Esa era la iglesia primitiva, esa era la iglesia que Jesucristo formó, y es la iglesia que a través de los siglos el Señor Todopoderoso y el Espíritu Santo, trabajando en la iglesia, obra para que nos hagamos obedientes a su voz, obedientes a la palabra, obedientes a su llamado, y trabajemos en rescate de muchos. Yo oro para que tú seas uno de los rescatados por el Señor Jesús y ponga en ti un corazón dispuesto a servir. Que Dios te bendiga en esta hora. Te mando un abrazo. Te amo en Cristo Jesús. Oro por ti para que Dios te bendiga y te revele aún más esta palabra. Debemos trabajar en nuestro interior, pedirle al Espíritu Santo que nos dé un deseo, una pasión por servir a los demás. Que Dios te bendiga en esta semana, en este mes, en este día. Dios te bendiga. La paz de Cristo sea contigo.